Bien, empezamos con la clase. Hoy es la clase de repaso de derivadas. Ustedes tienen un PDF con ejercicios, pero pueden hacer preguntas del PDF ese o pueden hacer preguntas de la guía sin problema. Y si alguno tiene algún ejercicio que tenga duda y que no es de la guía, ni de los adicionales, ni de lo que les acabo de pasar, lo mandan al grupo y lo levanto al ejercicio, así lo hacemos. Bien. Vamos a hacer el ejercicio 6 que acaban de pedir. Ahí está. A ver. 6. ¿Qué dice el 6? Hallar la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta tangente a la función f de x igual 2 logaritmo de 5x menos 4 coseno 7x menos 7 para x0 igual 1. Bien. ¿Cuáles son todos los ejercicios que podríamos hacer? ¿Ya todos los de derivadas? Sí, todos los de derivadas puedes hacer. O sea, toda la práctica 5 ya la puedes hacer y también hay adicionales de la práctica 5 que los puedes hacer. Los 3 temas de derivadas son derivar, justamente, hallar la función derivada, calcular la ecuación de la recta tangente y estudiar funciones. Eso es la práctica 5. La 6 ya es integrales. Bien, me piden la ecuación. Así que puedo optar por empezar a derivar la función y calcular la pendiente, o reemplazar el punto en la función y sacar el punto de contacto. Necesito las dos cosas para poder trabajar, así que comenzamos por evaluar la función en 1. A ver qué resultado nos queda. F de 1 sería 2 por logaritmo natural de 5 menos 4, o sea 1, por coseno de 7 menos 7, o sea 0. Logaritmo natural de 1, todos sabemos que vale 0. Y 0 por todo es 0. Entonces, estas dos funciones, o sea, la función y su tangente, se van a encontrar en el punto 1, 0. Bien, o sea, este es el punto donde van a ser tangentes, que lo vamos a necesitar para sacar el valor de b de la recta. Ahora calculamos la derivada de la función. La derivada de la función la vamos a tener que calcular usando la regla del producto. O sea, todos pueden ver ahí que hay multiplicaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son f y cuál es g? O sea, ¿cuál es f y cuál es g para la regla del producto? Bueno, acá podríamos pensar que tenemos 3 elementos. Pero, usando la asociación, o sea, yo puedo asociar elementos y decir que, por ejemplo, todo este término es f y todo este término es g. Pero, profe, ¿no sería un 2 logaritmo natural dos cosas diferentes? El 2 por un lado y el logaritmo... Bueno, sí, pero a fines prácticos no te afecta porque esto vos lo podés ver como una función de tipo k por f. Entonces, tu función primera es una k por f. Y eso no hay ningún problema en que lo digas. Después la otra es un coseno. Tendríamos que aplicar ahora todas las reglas que conocemos. Primero que nada, se deriva con la regla del producto. La regla del producto que dice, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces, comenzamos con el primero derivado. El primero derivado, ¿cuál es? Tenés 2 por logaritmo. Cuando teníamos k por f, ¿qué pasaba? K se mantiene y f se deriva, o sea, derivamos la función, quedándonos 1 sobre el argumento
por la derivada justamente del argumento, que es 5. O sea, el 2 se mantiene porque, ¿se acuerdan? En la regla de k por f de x, ¿cuál era la derivada? K por f'. Entonces, se mantiene el 2 y se deriva la función. ¿La derivada de la función cuál es? 1 sobre su argumento, por la derivada de su argumento. Por el segundo sin derivar, o sea, coseno de 7x menos 7. Más el primero sin derivar, 2 logaritmo natural de 5x menos 4 por la derivada del segundo. Claro, tenemos una multiplicación dentro de otra multiplicación. Pero para no complicarnos y hacer 3 términos y que se nos complique todo el ejercicio, es preferible agrupar y decir k por f se deriva como f. Porque si no tendríamos que tenerlo afuera a s y de todas maneras no va a afectar en nada a futuro. Se podría también pensar de esta manera. Se podría pensar que lo que vas a derivar es k por f, siendo f logaritmo por coseno. Se podría pensar de esa otra manera también. Y que el 2 te queda afuera. El 2 queda afuera y derivas con la regla del producto. Pero va a ser lo mismo. El 2 se mantiene y se deriva el producto. Y ustedes hacen toda esta cuenta. Fíjense que el 2 está acá y está acá. Está en ambos términos. Entonces, si ustedes lo sacaban primero, funciona, porque después hacen distributiva y ya está. Y si no, este es el camino más normal, por así decirlo. O sea, pueden agrupar de varias maneras las cosas. Lo importante es que no hagan nada que sea... No hagan ningún movimiento que sea... que ponga en peligro la función en sí. O sea, que la función deje de ser la función. Bien, la derivada del coseno es menos seno de 7x menos 7 por la derivada del argumento, que es 7. Y ahí tenemos la derivada. ¿Por qué el 5 se mantiene? ¿Este 5? La derivada del 5x menos 4, ¿cuál es? Es la derivada de la resta. Derivas 5x que te queda 5 y derivas 4 que te queda 0. O sea, nos acordamos que esto, otra vez, es k por f. Es 5 por x. La derivada del x es 1. 5 por 1 son 5. Si fuera 5 menos 4, si sacas la x, ahí sí sería 0. Pero en este caso no. En este caso es la derivada de 5 por x, que es 5. Esto ya váyanse anotando. Es importante que no pierdan tiempo en estos razonamientos. 5 por x es 5, 7 por x es 7 y así. Si quieren generalizarlo, k por x, su derivada es k. Ya está. O sea, yo no les doy tantas reglas mecanizadas porque a fin de cuentas van a terminar con un bollo de reglas que no saben cómo aplicarlas. Pero básicamente es eso. Como la derivada de x es 1, toda vez que tengas k por x, su derivada es k. Bueno, ya tenemos la derivada calculada. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? La derivada, pero especializada en 1. Entonces, f' en 1. 2 por 5 por 1, o sea, este 2, 1 y 5 los puedo agrupar. 2 por 5 son 10 y queda arriba. Me quedaría 10 sobre 5 menos 4, o sea, 1. Por el coseno de 7x menos 7, el coseno de 0. Más 2 por el logaritmo natural de 1 por menos 7 por seno de 0. Logaritmo de 1 y seno de 0 sabemos que son 0, así que toda esta parte se cancela. Y ahora, coseno de 1, el coseno de 0 es 1. 10 por 1, 10.
Ese es el resultado de la pendiente de la recta tangente. Recuerden, esta es m. Si yo reemplazo en la derivada el valor x0, obtengo la pendiente de la recta tangente. ¿Podría seguir reduciendo? O sea, si podría seguir reduciendo esta cosa. Sí, puedes aplicar un montón de reglas. Puedes agrupar y que todo esto sea en realidad un solo término, porque el coseno se puede poner arriba también de la fracción. Acá no hay mucho que mezclar, podés cambiar de lugar el 7, pero en realidad mucho más no puedes hacer. Porque tenés un elemento multiplicado por otro elemento. Igualmente tampoco es que sea algo tan complejo si lo dejas así. Lo que sí, traten de evitar poner los ceros y los unos, que son innecesarios. Por ejemplo, acá ponerle más 0 sería innecesario. O escribir 5 por 1 más 0 es innecesario y complica la visual. Entonces ustedes vayan viendo cómo les queda mejor. O acá lo mismo. En vez de poner 7 por 1 más 0, menos 0, pueden poner 7 directamente. Recuerden que en este tema, mientras menos expresiones tengan, o sea, mientras menos ceros y unos estén dando vueltas, mejor, porque bajan el nivel de riesgo de confundirse. Bien. Bueno, tenemos la pendiente y tenemos el punto. Vamos a encontrar la ecuación de la recta. Y es igual a 10x más b. Esto les aclaro. Existe una ecuación que te da directamente la recta teniendo los valores. Existe. Existir existe. Nosotros no lo usamos porque preferimos que usen lo que ya conocen desde la primera parte. Pero que existir una fórmula que te da la ecuación de la recta existe. Bueno, evaluamos en 0, 1, quedándonos que 0 es igual a 10 por 1 más b. O sea que menos 10 es igual a b. Por tanto, y es igual a 10x menos 10. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? El primero. Bueno, sí, hacemos el primero. ¿En el primer ejercicio se deriva primero el seno y después la potencia? No. Vos tenés seno al cubo. Lo que está elevado al cubo es el seno. Así que el seno está afectado por el cubo, se deriva primero el cubo. Recuerden eso. Ustedes tienen que ir viendo qué afecta a qué y de qué manera. Igual vamos a hacer el primero. A ver, ¿qué dice el primero? El primero dice dar la función derivada de, o sea, calcular la derivada. F de x igual logaritmo natural de seno al cubo de e a la 3x
por la raíz cuadrada del coseno de x. Paréntesis, paréntesis. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que hay muchas operaciones mezcladas. Hay regla de la cadena y hay un producto incluso. Entonces, empezamos a buscar el orden. Si nosotros quisiéramos dar la respuesta de esto, o sea, dar un valor, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Resolvemos esta cuenta, o sea, resolvemos este producto de funciones, así que lo primero que hay es un producto. Resolvemos el producto y ese producto después lo calculamos el seno de ese valor. Entonces el seno afecta al producto. Después, ¿qué tenemos? El seno está afectado al cubo. Entonces tenemos un elemento al cubo. Y en última instancia, al seno al cubo le aplicamos el logaritmo natural. Estas serían las operaciones que vamos a tener que hacer con regla de la cadena. Recordemos que se empieza a derivar hacia atrás. Empezamos derivando lo más grande y terminamos con lo más chico. Primero, logaritmo natural de a. Nos quedaría 1 sobre todo. Seno al cubo de a la 3x por la raíz del coseno. Bien. Lo primero es derivar al logaritmo. Derivado del logaritmo, ¿qué sigue? El cubo. Entonces, ¿qué nos queda? Por el cubo baja 3 por seno a la 2 de su argumento. Recuerden que acá lo que están derivando es el cubo, no el seno. Todavía no derivan el seno. Se deriva ahora en el paso siguiente. Se va eliminando por operación. Acá derivaron el logaritmo, acá derivaron el cubo. Ahora sí, se deriva el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de a la 3x por la raíz de coseno de x. Nada, se cambia seno por coseno. No hay mucha diferencia. Y ahora, ya habiendo eliminado el seno, nos queda el producto. Y el producto se hace con la regla del producto. El primero derivado, que sería la derivada de la e a la 3x, que es e a la 3x, por la derivada de su exponente, por 3. Por el segundo sin derivar, o sea, raíz de coseno, más el primero sin derivar, o sea, e a la 3x normal, por la derivada del coseno, que nos quedaría la derivada de la raíz por la derivada del coseno. Y todo esto es un término. Esta sería la función derivada de la función. ¿Alguna pregunta? ¿Una derivada del exponente? O sea, nosotros nos acordamos que si tuviéramos e a la x, ¿la derivada cuál es? E a la x. Pero nosotros tenemos e a la a, cuya derivada es e a la a por a derivado. Entonces, nos queda e a la 3x por la derivada del 3x. 3x es k por x, o sea que nos queda k. ¿Se entiende? Recordemos que hay que derivar la función. Acá la dejas estática, como ya la tenías en el principio, pero acá tenés que derivar la función.
De esto no se olviden, la E también, para sistematizarla, la E se copia igual y después se deriva el exponente. Siempre que tengas que derivar una E, es así. Se copia la E tal cual está y se multiplica por la derivada de lo que está en el exponente. En este caso era 3x. Hay casos donde puede ser una función incluso compuesta. En los adicionales creo que tienen E elevado a una multiplicación, creo. Pero no importa, mientras sigan el orden de operación, no debería ser complicado. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? Si esto se les tomara, por ejemplo, en el final, ¿ustedes cómo harían para poder trabajar? En el final es choice, así que tienen que marcar la respuesta correcta. ¿Cómo harían para poder identificar rápido cuál sería la derivada? ¿De dónde salió el 2? ¿Cuál 2? Tenemos el 2 de la potencia de la derivada del cubo, el 2 de la raíz. Se utiliza... Sí, en realidad no se usa la regla acortada, porque vos sabés que vos cuando tenés una K por F, vos calculás K por F', que en realidad es la abreviación de la regla del producto. Si vos querés hacer la regla del producto con esto, se puede. No te lo recomiendo para nada, porque vas a tardar más, vas a crear más términos. 2 por seno. ¿2 por seno? 2 por la raíz de seno. 2 por la raíz de seno. La derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada, ¿cuál es? 1 sobre 2 raíz de x. En este caso x es coseno. O sea, vos cuando tenés una raíz de grado 2, su derivada era 1 sobre 2 raíz de x. El x obviamente se mantiene, yo puedo cambiarlo. En este caso era coseno. Entonces, 1 sobre 2 raíz de coseno. Sí, una de las opciones más fáciles para ir viendo cuál sería la derivada es saber qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que no. Por ejemplo, si yo acá en algún momento les cambiara, por ejemplo, al coseno les pusiera seno, ya saben que no. El seno en el único paso donde va a cambiar es cuando se derive. ¿Y cuándo se va a derivar este coseno? Al final de todo. Entonces, mirarían a ver qué es lo que se tiene que mantener y qué es lo que no. Otra estrategia sería ir viendo cuáles son los términos y cuáles son sus derivadas. Por ejemplo, si yo miro el logaritmo, sé que tengo, en algún término es 1 sobre todo. Después tengo seno. Después tengo el cubo, que sé que es 3 por algo al cuadrado. Esto, en vez de mirarlo completamente, voy mirando a ver si las operaciones están bien derivadas. ¿Por qué va 3x en el segundo término de la suma? De la suma. ¿Acá? Porque no es una suma, es la regla del producto. La regla del producto que te dice el primero derivado, que es este, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Es la regla de la suma, es la regla del producto que estamos aplicando. ¿Y cuáles son los dos términos? Tenés por un lado e y por el otro coseno.
En el segundo. Sí, el segundo hay que aplicar muchas reglas. Hay que aplicar primero la regla del producto y después la regla de la cadena, y dentro de la cadena hay que aplicar la regla del cociente 2 veces. ¿De dónde sale el menos seno? La derivada del coseno. Porque vos sabés que la derivada, ¿cuál es? La derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de x, por la derivada del coseno, que es menos seno. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Cuál quieren hacer ahora? ¿El 4? ¿Qué te piden en el 4? Hallar la pendiente de la recta tangente. Sí. Lo hacemos. El 4. El 2. Sí. Hacemos el 4 y después el 2. 4. 4, ¿qué dice? Hallar la pendiente, o sea, pendiente de la recta tangente, bla, 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 f de x igual logaritmo natural de una cosa. Para x0 igual 1. Bien. Bueno, derivamos. Si me pide la pendiente, me está diciendo derivar y reemplazar, básicamente. F' de x, ¿cuál va a ser? Logaritmo es lo que absorbe todo. Tenemos dos operaciones acá en realidad. Logaritmo natural y división. Entonces, derivamos al logaritmo. Me queda 1 sobre todo. Por la derivada de eso que está dentro de la división, aplicando la regla del cociente, porque es una división. Se deriva lo de arriba. ¿La derivada de arriba cuál es? La derivada de la resta. Se va separando por suma y por resta el polinomio. Entonces me queda la derivada del primero sería la derivada del x cuadrado, que nos queda menos 2x a la 1. Menos la derivada del segundo, que es 2, porque nos quedaría 2 por 1. Más la derivada del tercero, que es 0, que ni siquiera lo escribimos. Acá, cuando tiene menos x cuadrado, por si alguien todavía está despistado y no sé, es muy temprano para pensar, recuerden que esto sería como tener menos 1 por x cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? El menos 1 se mantiene, es una constante, y se deriva el x cuadrado, que nos queda 2x. Menos 1 por 2, menos 2. Normalmente decimos que el menos directamente lo dejamos y escribimos la derivada del x cuadrado. Pero sepan que de ahí sale. Abajo, 2x menos 3. Menos, el de arriba sin derivar, menos x cuadrado menos 2x más 4 por el de abajo derivado, 2. Todo sobre el de abajo, 2x menos 3 al cuadrado. Bien. Hasta ahí tenemos la derivada. Ahora tenemos que hallar la pendiente de la recta tangente. ¿Se entendió la derivada? Vamos a ir reemplazando los numeritos mientras tanto. Si tienen alguna duda, pregunten.
nos quedaría menos 1. Tenemos 1, ¿no? Reemplazamos. Menos 1, menos 2, más 4, sobre 2 menos 3. Por, ahora tenemos menos 2 menos 2, 2 menos 3, menos 1, menos 2 más 4, por 2. Sobre 2 menos 3 al cuadrado, ¿no? ¿Esto cuánto sería? Acá, ¿qué nos queda? Tendríamos menos 3 más 4 sería 1 sobre, esto es 2 menos 3 menos 1. O sea que todo esto de acá vale menos 1, porque nos quedaría 1 sobre menos 1. Por todo esto. ¿De esto qué nos queda? Menos 4, menos 1, 1 y 2, ¿no? Y esto sería menos 1 al cuadrado. Quedándonos así, 4 por 1, 4, y positivo porque menos por menos es más, menos 1 por 2 que son 2, sobre menos 1 al cuadrado que es 1. Entonces esto sería, de acá nos queda 2. 2 por menos 1, menos 2. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? El menos 1 al cuadrado salió del 2x, ¿no? Este de acá. Claro, tenés 2 por 1, 2 menos 3. Te queda 2 menos 3. Y 2 menos 3 te queda menos 1. Y si está elevado al cuadrado, 1. Acá en estos ejercicios tienen que tener mucho cuidado con el orden de operaciones y todo eso. Más que nada. O sea, son para ver si ustedes saben aplicar las operaciones. Bien. Bueno, este era el 4. El 2 hacemos ahora, que habíamos dicho. El 2 es de derivadas, nada más. Solo derivar la función. Esto calculen que, a ver, yo, porque la tengo medio clara con derivadas, pero ustedes les recomiendo que hagan todas las derivadas estas por partes. O sea, que no se tiren a hacer todo de una. Porque es normal que se olviden cosas o que no deriven bien algunas cosas porque, bueno, se la pasaron por alto. Ustedes agarren cada elemento por separado y busquen la derivada de ese elemento. Y después van uniendo todo. 2. F de x es seno de
2x más 1 sobre logaritmo natural de la raíz de x por la raíz cuadrada de una división e a la 2x más 1 sobre seno de 3x más 1. Bien, primero que nada, operación principal de esto, producto. Hay una multiplicación. Entonces, vamos a tener que buscar la regla de la multiplicación. Primero derivado por segundo sin derivar y así. ¿Cuáles son mi f y cuál es mi g? Este sería f y este sería g. Para trabajar. Entonces, ¿qué dice la regla del producto? El primero derivado, o sea, la derivada de este. La derivada de ese, ¿cómo la calculamos? Primero que nada es la derivada del seno. O sea, tenemos el seno de algo. La derivada del seno es coseno de algo. O sea, primero derivamos el seno. Ahora, derivamos lo de adentro, la división. La división tenemos el término de arriba derivado, que sería 2, por el término de abajo sin derivar, o sea, logaritmo de la raíz de x. El de arriba sin derivar, 2x más 1. Y el de abajo derivado, que sería una derivada en cadena. Sería 1 sobre x, 1 sobre raíz de x, que es la derivada del logaritmo, por 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada de la raíz. Y todo sobre el logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado. Y ese sería el primero derivado. O sea, esto es solamente la derivada del primer término, que es lo que nos pide la regla del producto, ¿se acuerdan? Del primero derivado por el segundo sin derivar. Entonces, multiplicamos a esto por el segundo sin derivar. Más, y ahora vamos con la segunda parte de la regla, que dice el primero sin derivar, o sea, seno de esa cosa, por la derivada del segundo, o sea, la derivada de este término, que es primero la derivada de la raíz cuadrada, o sea, 1 sobre 2 por la raíz de e a la 2x más 1 sobre seno de 3x más 1. Por la derivada de la división de lo de adentro. El primero derivado, que es e a la 2x más 1, por la derivada del 2x más 1, que es 2. Este sería el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería coseno de 3x más 1 por la derivada del 3x más 1. Y todo dividido el seno de 3x más 1 al cuadrado. ¿No? Todo al cuadrado. Y este sería el segundo derivado. Y listo, ahí termina el ejercicio. Fácil, ¿no? ¿9? Sí, primero tenía que hacer el 5. Hacemos el 5 y después el 9. Bueno, ¿se entendió este? ¿Alguna duda?
Este de abajo de todo. Sí, puedes poner seno cuadrado de 3x más 1 o todo al cuadrado de seno. Es lo mismo. O sea, puedes ponerlo acá afuera o acá adentro. No, el 3x más 1 no. El 3x más 1, vos fíjate qué operación tenés acá. Seno de algo al cuadrado. Yo justamente por eso añadí los paréntesis, porque si no podría entenderse seno de algo al cuadrado. Y eso no está bien. Vos tenés seno de algo al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, vos podrías poner acá el cuadrado, podés ponerlo acá afuera, lo que sí tenés que ponerlo con paréntesis porque si no te parece que te queda elevado el paréntesis y no. Eso estaría mal, sí. Después del 2x más 1 faltaría el ln. El 2x más 1. 2x más 1. A ver. La regla para derivar división. El primero derivado por el segundo sin derivar sobre... Perdón, el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo al cuadrado. A ver, ¿dónde me faltó algo? Después del 2x más 1 faltaría el logaritmo. No lo veo. ¿Vos estás diciendo que acá tendría que ir logaritmo? ¿Eso estás queriendo decir? ¿Que acá me faltó el logaritmo? No me faltó. Sino que vos acá, ¿qué tenés que hacer? Este de acá que vos tenés es el segundo derivado. Entonces vos tenés que escribir la derivada del logaritmo, no el logaritmo. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre su argumento. Por la derivada de su argumento. 1 sobre 2 raíz, que es una raíz cuadrada. No va el logaritmo. Vos tenés que... Ahí va la derivada del logaritmo. La regla de coso, la regla de derivación, son estas. La regla de cociente es la anteúltima. ¿Estamos? Bien. A ver. Me habían pedido el 5, ¿no? Este era el 2. El 2. Y después me dijeron el 5. Y después el 9. Sí. A ver. El 5, ¿qué me pide? Hallar la ecuación. Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x e a la 1/3 de x menos 1 por la raíz cuadrada de 1/3 de x para x0 igual 3, ¿no? Bien, hay que hallar la ecuación, así que podemos empezar buscando el valor de 3 reemplazado en la función, el punto de intersección de las funciones. ¿Qué nos quedaría? E a la 1/3 por 3 menos 1. O sea, 1/3 por 3, ¿cuánto sería? 1.
menos 1 y la raíz cuadrada de 1/3 por 3, o sea, la raíz cuadrada de 1, quedándome 1. O sea, esto es igual a 0, igual a 0 es 1 y la raíz de 1 es 1. 1 por 1, 1. Entonces, el punto es 3, 1, ¿no? Ahora, ese sería el punto donde se van a encontrar las funciones, que lo necesitamos más adelante para poder sacar el valor de b. Ahora derivamos. F', ¿qué nos queda? La derivada del producto, otra vez. ¿E a la 0 es 1? Sí, todo número elevado a la 0 es 1. Tenemos la derivada del primero, que sería la derivada de la e a la 1/3 por x menos 1, por la derivada del exponente, que es 1/3. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que es la derivada de la raíz cuadrada, por la derivada del 1/3 de x. Ahora, si evaluamos esta función en 3, vamos a tener la pendiente. F' en 3, ¿cuánto sería? E a la 1 menos 1 nos queda por 1/3. Por la raíz cuadrada de 1 más e a la 1 menos 1 por 1 sobre 2 raíz de 1 por 1/3. ¿Cuánto quedaría esto? Esto queda de acá, queda 1/3. Y acá tenemos 1, 1. Y acá tenemos 1/2 por 1/3, que sería 1/6, ¿no? Y tendríamos que hacer 1/3 más 1/6. O sea, 1/2, que sería el resultado de todo. ¿11? Bien, hasta acá estamos. Ahora faltaría nada más calcular la ecuación de la recta. ¿De dónde salió la raíz de 1? Y vos siempre tenés raíz de 1/3, ¿no? 1/3 por x, y si evalúas en 3, te queda 1/3 por 3. 1/3 por 3 es 1. Y acá lo mismo, 1/3 por 3 es 1. Y es igual a 1/2 por x más b. Y si aplicamos el punto este, nos quedaría 1 es igual a 1/2 por 3 más b. Entonces, 1 es igual a 3/2 más b. Y si pasamos para el otro lado, 1 menos 3/2 sería menos 1/2 es igual a b, dándonos como ecuación y igual a 1/2 de x menos 1/2.
¿Bien? ¿Alguna pregunta? Lo elevado de la e, vos tenés un tercio por x menos 1. Un tercio por x menos 1 es... un tercio, acordate que es un número, así que un número por x te queda el número. Y menos 1 se convierte en 0. Por eso acá me queda un tercio, porque yo digo, esto es un número por x me queda el número. Menos 1 me queda más 0, ni siquiera lo escribo. Acá no empiecen a flashear de poner la regla de la división para el un tercio, por favor. Un tercio es un número. Ya los veo aplicando la regla del cociente cuando no la tienen que aplicar. Bueno, ¿pasamos al 9? ¿O hay alguna pregunta de este? Del 9 de estudio de funciones ya. Se nos pide que... acá. Dominio, crecimiento de crecimiento máximo y mínimo de f de x igual a e a la 2x sobre x menos 5 medios. Bien. Lo primero que podemos hacer es calcular el dominio. Acuérdense que es importante calcular el dominio de la función. Entonces, ¿qué decimos? Es una división. Entonces, x menos 5 medios tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 5 medios. Siendo entonces el dominio todos los reales menos el 5 medios. Ahora, podría decir, no, bueno, sí, pero el exponente de a la e no la analizaste. Bueno, la e, sabemos que de por sí la e tiene dominios reales. O sea, e a la algo normalmente tiene dominios reales. Ahora hay que ver el dominio del exponente. ¿Y cuál es el dominio del 2x? Todos los reales. Entonces tenemos todos los reales arriba y abajo tenemos una restricción. Y ahora hay que ver si eso es asíntota o no. Nosotros sabemos que e elevado a la cualquier número, o sea, no importa a qué lo eleves, siempre va a ser un número que sea positivo incluso, distinto de 0, siempre. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Un número positivo distinto de 0 sobre 0. Si analizamos el límite, vemos que hay asíntota vertical en x igual 5 medios.
O sea, si ustedes hacen el límite van a ver que les queda una constante arriba sobre 0. No tiene por qué. Podría ser una indeterminación y podría darles un hueco. Lo que sí es seguro es que no lo van a poder agregar a la tabla de ninguna manera. Mientras esté fuera del dominio, no lo pueden añadir en la tabla. Lo tienen que excluir. Ahora, si es asíntota, es una cosa y si es un bache, es otra. El bache te va a... La función va a seguir su recorrido normal y la asíntota puede cambiar el recorrido. Pero lo importante es que ustedes siempre excluyan del dominio a los valores que no pertenezcan. Porque eso sí, sea asíntota o sea un hueco, hay que añadirlo a ambos en la tabla. Bueno, la derivada de este, f', es la derivada de la división. El primero derivado, e a la 2x por 2, por el segundo sin derivar, x menos 5 medios, menos el primero sin derivar, e a la 2x, por el segundo derivado, 1. Todo sobre x menos 5 medios al cuadrado. ¿No lo tomaría si no fuera una asíntota vertical? No entiendo. ¿Cómo que no lo tomarías? O sea, vos calcular el dominio lo tenés que calcular sí o sí. Y el dominio es aquel. Y ese dominio, o sea, el dominio en sí, este punto, no puede estar en la tabla. Al final de todo esto. Tenés que excluirlo. Porque si no está en el dominio, no puede ser parte ni de negatividad ni de positividad y tampoco puede ser ni un máximo ni un mínimo. ¿Por qué? Porque el punto no pertenece al dominio. Si no pertenece al dominio, no tiene nada que hacer en la parte del máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento. Bueno, para sacar los puntos críticos, ¿qué tenemos que hacer con esto? Igualar a 0, la derivada. Cuando igualas a 0 y tenés denominador, el denominador vos sabés que pasa al otro lado inmolándose contra el 0 y cancelándose. Esto va a pasar siempre. Que vos tengas un denominador, lo pasas para otro lado multiplicando y ya está, te deshaces del denominador. Y arriba, la e está molestando. Así que a la e, para poder trabajar con ella, la voy a sacar como factor común. Porque veo que está en la primera parte y está en la segunda parte. Es común. Entonces, el e a la 2x lo voy a extraer. Y ahora acá, en el paréntesis, copiamos todo lo que no es la e. Por ejemplo, el 2 lo copiamos. Este paréntesis lo copiamos. Menos, y de acá el 1 nos queda. Y esto todo tiene que ser igual a 0. Y claro, si te da una indeterminación, igual si te da una indeterminación vos tendrías que salvarla y ver si es asíntota o no. Pero de todos modos, si es asíntota o no es asíntota, va en la tabla como excluido. La función no puede pasar por ese valor. Ahora, si es asíntota, vos sabés que la función puede cambiar. O sea, puede ir para arriba y para abajo, o para arriba, o como quiera. Con un hueco en la función va a recorrer su recorrido normal y va a haber un hueco justo en ese punto. Pero no es que va a cambiar de subir a bajar o todo eso. La asíntota vertical te corta el gráfico a la mitad y el punto y el hueco no. ¿Por qué en el segundo término derivado es 1 y no menos 5 medios? Porque la derivada de esto es la derivada de la resta. Tenés x menos 5 medios, cuya derivada ¿cuál es? La derivada del x, 1, y la derivada de 5 medios, 0. Sería 5 medios si vos tuvieras 5 medios por x, por ejemplo. Ahí sí sería la derivada 5 medios. Bien. Bueno, ahora, si tenemos una situación como esta, siempre que tengan una e van a seguir este proceso, básicamente. Así que esto anótenlo para todas las que sean e
que tengan una e en algún lado. Ahora tienen que la e por un paréntesis les tiene que dar 0. Y si nosotros pensamos detenidamente, para que una multiplicación de dos factores nos dé 0, alguno de los dos tiene que ser 0. O sea, o bien esto es igual a 0, o bien esto es igual a 0. Pero la e, como propiedad, ¿qué dice? Que la e nunca puede valer 0. O sea, la e por sí sola nunca puede valer 0. Quizás a la e menos algo puede valer 0, pero la e sola nunca vale 0. Siempre es distinta de 0. Entonces, lo que tiene que ser igual a 0 y lo que va a tener punto crítico es esta parte. Entonces, analizamos. El 2 lo distribuimos, quedándonos 2x menos 5 menos 1 igual 0. O sea, 2x tiene que ser igual a menos 6 para el otro lado, a 6. X tiene que ser igual a 3. Bien, ese sería nuestro punto crítico. Este es el punto crítico de la función. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué le pasa a la función en su recorrido. F' y F. Por un lado, marcamos su dominio acá. ¿Su dominio de dónde va? De menos infinito más infinito saltándose el 5 medios. Así que empezamos de menos infinito, vamos a infinito positivo. Y el valor que nos tenemos que saltar, ¿cuál es? El 5 medios. 5 medios, ¿cuántos son? 2,5, ¿no? Entonces, el 5 medios lo saltamos porque es un bache o una asíntota. En nuestro caso, una asíntota. Y después tenemos al 3, que es el punto crítico. Analizamos qué le pasa a la función. Ahora, como la e es la e, sabemos que no solamente va a ser siempre distinta de 0, sino que e a la 2x siempre va a ser positiva. Esa es la parte buena de trabajar con la e. Siempre va a ser distinta de 0 y siempre va a ser positiva. Entonces, no nos va a afectar en nada. Porque ustedes piensen que si esto es positivo, el signo lo maneja la segunda parte. La segunda parte, si es positiva, me queda más por más, más. Y si es negativa, más por menos, menos. Entonces, tengo que analizar qué le pasa a esta segunda parte. ¿Y dónde lo voy a tomar al ejercicio? Desde acá. O sea, mi f' a evaluar, por ejemplo, en 0, ¿cuál es? 2 por 0 menos 6. O sea, esta de acá. Recuerden que pueden también sustituir acá arriba si tienen ganas. Va a quedar el mismo signo, es lo importante. Si hago esta cuenta, me quedaría negativo. O sea, 0 menos 6 menos 6. Me queda negativo. La función desciende. F' de. Ahora, entre 5 medios y 3, hay que elegir un valor. El valor a elegir puede ser cualquiera entre 2,5 y 3. Por ejemplo, 2,6. No nos vamos a complicar mucho. 2,5, el siguiente 2,6. Entonces, hacemos 2 por 2.6 menos 6. Quedándonos menos 4 quintos. O sea, negativo. Y por último hacemos f de 4. ¿Qué nos quedaría? 2 por 4 menos 6. O sea, 2. O sea, positivo. Y ahí podemos decir todo ya. Intervalo crecimiento. ¿Dónde crece? Del 3 al más infinito. Intervalo de crecimiento. De menos infinito a menos 5. A 5 medios. Unión de 5 medios a 3. Máximo. Máximo, recuerden, para que haya máximo la función tiene que tener un pico. Tiene que subir y bajar. Y ese valor va a ser máximo. En este caso no hay ninguna que suba y baje.
Por lo tanto, máximo no tiene. Y mínimo. Mínimo tiene que bajar y subir. Y ese valor va a ser el mínimo. Y vemos que hay un punto crítico en donde baja y sube. El 3. X igual 3. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? Claro. 2 por x, 2. 2 por 5 medios, 10 medios. O sea, 5. Y menos 1, menos 1. ¿Qué pasó con la e? Nada, a la e la extraes de factor común y la dejas en un ladito que no moleste. Porque total, la e tiene dos propiedades que son muy útiles. Siempre es distinta de 0 y siempre es positiva. Por lo tanto, no te afecta en nada al cálculo. Lo que afecta es este paréntesis. ¿En el denominador de f' sale un punto crítico? ¿Cómo en el denominador de f'? Denominador. ¿En esto? ¿Cómo sale un punto crítico? No, yo no lo igualo a 0. Yo lo multiplico por 0. O sea, yo lo paso multiplicando. Por eso se anula. O sea, vos fíjate que en el paso siguiente que hice, trabajé solamente con el numerador. Yo esto lo paso para el otro lado multiplicando y se cancela. No es que sea punto crítico ni nada. ¿Por qué? Y porque vos tenés que resolver. O sea, vos tenés esta cuenta igual a 0. Tenés que resolver qué valores hacen que esta cuenta de 0. La parte de abajo no te afecta. ¿Por qué? Porque la parte de abajo, cuando vos estás resolviendo, ¿qué haces? Lo pasas para el otro lado multiplicando. Y si lo pasas para el otro lado multiplicando, directamente se cancela. O sea, vos acá tenés que resolver la ecuación. Tenés una ecuación y listo. ¿10 dividido 2? O sea, ustedes acuérdense que cuando ustedes tienen esto, o sea, cuando tienen la expresión igualada a 0, lo que tienen que hacer es resolver la cuenta. Y cuando tengo un denominador y estoy igualando a 0, ¿qué es lo primero que hago? Paso el denominador para eliminarlo. Se dividió... No entiendo de dónde sacás el 10 dividido 2.
de acá, este que está acá, en realidad lo que yo hice fue directamente distribuir. ¿Qué te queda? 2 por x menos 5 medios, ¿qué es? 2 por x menos 2 por 5 medios. Cancelas y te queda 5. Pero sí, si querés simplificarlo dejando 10 medios, sí, se puede y te queda 5 igual. ¿Por qué no hay máximo? Para que haya máximo, ¿qué tiene que pasar en la tabla? En la tabla tiene que pasar que para que haya máximo suba y baje. Y esto no está en ningún lado. Baja, baja y sube. Entonces, si subiera y bajara, ahí sí es máximo. Por ejemplo, si el próximo paso acá hubiera un punto crítico que me diga que es menos y que baja, diría que este punto crítico es el máximo de la función. Pero como no lo hay, directamente no hay máximo. Recuerden, estas son las dos estructuras. Sube y baja, máximo. Baja y sube, mínimo. Bien, ¿alguna pregunta más? Les recuerdo, por si entraron tarde y son alumnos del curso de Juan y de Gastón, que para dar el presente tienen que escribir la palabra encuesta en el chat, encuesta 1, y les sale un formulario de Google para completar con sus datos. Lo completan y yo después le paso los datos a Gastón y a Juan. Porque sé que Gastón toma con la aplicación directamente del Meet, del presente. Acá no, acá tienen que usarlo ustedes. Completan sus datos personales, que es lo que necesitamos para tener presente. Y hay unas preguntas de control. Si las quieren completar, las completan. Si no, las ignoran. Como ustedes prefieran. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No. En realidad el dominio de la derivada y el dominio de la función normal deberían coincidir. Si ustedes se fijan, justamente de la función derivada también es el 5 medios una falla del dominio. Pero el 5 medios, recordate que está excluida del dominio de la función general.
Si está excluido del dominio de la función general, no puede ser punto crítico en ningún momento. Y además, si te fijas, baja y baja. No tiene estructura de máximo ni de mínimo. El punto 8, sí, lo hacemos. Igual, acuérdense que es una ecuación eso. O sea, es resolver la ecuación y después te fijas qué valores te quedan. Vos en una ecuación normal, si esto fuera un ejercicio normal de una ecuación normal de la práctica 0, agarro y te pongo eso y te pongo a resolver. ¿Qué es lo primero que haces? Pasar la parte de abajo para multiplicar. Bien, hacemos el 8. 8. A ver, ¿qué dice el 8? Determinado dominio, crecimiento, decrecimiento, estudio de funciones. F de x igual a e a la 2x menos 1 por un polinomio. 2x cuadrado más 2x más 1. Primera cosa, analizar el dominio, ¿no? El dominio es todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nos fijamos, no hay ninguna, ni raíz cuadrada, ni logaritmo natural, ni división. Que son las tres cosas que me pueden traer problemas. Tenemos una e, el exponente de la e es un polinomio y está multiplicado por un polinomio. No hay ninguna división donde yo tenga que mirar el denominador, no hay ningún logaritmo y no hay ninguna raíz par. Entonces, el dominio de esto es reales. ¿Se entiende? No hay asíntota vertical ni nada extraño. Porque claro, si el dominio es real, no hay asíntota vertical. Entonces, tenemos multiplicación. La derivada va a ser la derivada del producto. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora igualamos esto a 0. Como no podemos hacer mucho porque hay una e en medio, la sacamos de factor común a la e, otra vez. E a la 2x, esto es menos 1, no más 1. Menos 1. Y acá ponemos todo lo que no es la e. Por ejemplo, al 2, al paréntesis, y acá tenemos este otro paréntesis. Tenemos que ver cuál vale 0. Recordemos que esto siempre es distinto de 0. Así que analizamos esta parte. Distribuimos el 2. Nos quedaría menos 4x cuadrado más 4x más 1 más menos 4x más 2, todo igual a 0. El 4x con el 4x se cancelan, quedándonos menos 4x cuadrado menos 3. ¿No? Sí, esto no es 1, esto es 2. Y 2 más 2 son 4.
Se me quedaba raro. ¿Y esto qué nos quedaría? Pasamos el 4. Pasamos el 4. Pasa dividiendo, así que nos queda 1. Y esto sabemos que tiene dos resultados. 1 y menos 1. O sea, recordemos, se aplica el módulo. O sea, pasamos la raíz como el cuadrado como raíz, quedándonos módulo de x, y aplicamos el módulo que nos quedan los dos valores. Listo, estos son los puntos críticos. Y ahora vamos a la tabla. La tabla va de menos infinito, tiene punto crítico en menos 1, punto crítico en 1, y va al más infinito, porque no hay asíntotas verticales ni nada. Tenemos que analizar entonces esto. Hacemos f' de menos 2 y lo reemplazamos acá, en la forma más sencilla. Recuerden que pueden reemplazar en el paso que ustedes quieran, pero yo voy a reemplazar en la más sencilla, que es esta, para no hacer tantas cuentas. ¿Qué nos quedaría? Menos 4 por menos 2 más 4 al cuadrado más 4. Quedándome menos 12. Menos 12, o sea que negativo desciende. F' de 0 me queda 4. O sea, positivo asciende. Y f' de 2 positivo nos queda menos 12. Negativa desciende. Podemos dar ya los intervalos. La función crece de menos 1 a 1. Decrece de menos infinito a menos 1. Unión de 1 a más infinito. Tiene máximo, estructura para máximo, subir y bajar. Vemos que sube y baja en este punto, así que tiene máximo en x igual 1. Y mínimo tiene que bajar y subir. Entonces acá hay una estructura de esa donde baja y sube en menos 1. Y listo, ahí ya estaría analizada la función. ¿Se entiende? El exponente de la e. No, la derivada del exponente es 2. Otra vez, 2x más 1, 2x menos 1 es 2. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, vos tenés que ver qué operación es la que es más... O sea, vos tenés que mirar qué operación abarca todo y derivar esa primero. O sea, vos te tenés que fijar cuál es la operación que abarca toda la función y derivar esa primero. Y después de derivar esa operación que abarca todo, pasás a derivar la siguiente operación que abarca todo. Y así vas descartando operaciones. Por ejemplo, si vos tenés una función que es 2x más 1 al cuadrado, ¿cuál es la operación que abarca todo? El cuadrado. Entonces, la derivada, ¿cuál va a ser? Comenzás derivando el cuadrado, te queda 2 por el paréntesis a la 1 y derivas ahora la suma, que es lo que está siguiente. 2. ¿Se entiende? Bueno, básicamente es eso, pero andale poniendo más funciones. O sea, tomás esto como base y después lo vas expandiendo. Podés tener 4, 5, 6 funciones enlazadas que tienen toda la misma lógica. Primero derivás la que absorbe todo y después la que te queda. Si la que te queda ya es directa, la haces directa. Pero si la que te queda es una función que abarca más cosas, tenés que hacer de vuelta la regla de la cadena. Por ejemplo, ¿no? Digamos que a esto le añadimos otra operación más. Digamos que esto, en vez de ser así, es el logaritmo, por ejemplo. Si vos tenés logaritmo natural de 2x más 1 y todo al cuadrado, ¿qué es lo que afecta acá? Afecta el cuadrado a todo. Entonces te queda la derivada del cuadrado por la derivada de lo que afecta después, que es el logaritmo que afecta a la suma. Entonces 1 sobre 2x más 1 por, ahora sí, la derivada de la suma, 2. Y ponele que le añadís otra operación más, ¿no? Por ejemplo, a todo esto la raíz cúbica. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ya esto no te sirve. ¿Por qué? Porque no es la misma función. Entonces, ¿qué es lo que afecta a todo? La raíz cúbica. Se deriva primero. Te quedaría 1/3 por todo. Y todo elevado a la menos 2/3. Que es la derivada de la raíz cúbica. Después va la derivada del cuadrado. Después va la derivada del logaritmo. Después va la derivada de lo de adentro. ¿Y qué pasa si añadís otra operación? Y se deriva primero, por ejemplo. Tengo una suma y una multiplicación y división todo en cuadrado. Bueno, si está todo al cuadrado, el cuadrado es lo primero.
Hay que ver en qué orden se afectan las cosas. La de la potencia. O sea, si vos tenés... si vos tenés todas esas operaciones, la suma, el producto y la no sé qué, y el cociente, vos tenés una cosa al cuadrado. Acá esta cosa puede ser lo que quieras. Vos podés tener una suma, un producto, lo que venga. Lo que importa es que es algo al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de algo al cuadrado? 2 por algo a la 1. O sea, es x a la n, es lo mismo. Que este no es 1, sino que es 2 menos 1. Ahora, donde está el a, vos pones toda la función. Así, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una función fácil, ¿no? 2x más 1 elevado al cuadrado. Esto no es otra cosa que a elevado al cuadrado, cuya derivada es 2 por a. O sea que la derivada, si yo la reemplazo, que me quedaría 2 por 2x más 1. ¿Se entiende? El a es el término genérico. Vos tenés algo elevado al cuadrado. Es como si fuera x. Pero la x está más acostumbrada a que sea a que la x es solamente la x. Pero no, x en realidad es un término variable. Vos podés decir que todo el 2x más 1 es una x. Nada más que no lo decimos de esa manera para no mezclar notaciones. Y decimos que es un a, por ejemplo. Yo les había dado una tabla extra con toda la regla de la cadena aplicada. El menos 2 tercios. Cuando derivaba la raíz cúbica de algo, la raíz cúbica, ¿qué era? Esto es equivalente a tener a elevado, raíz cúbica. Y raíz cúbica de a es lo mismo que tener a la 1 tercio. Y cuando derivas esto, ¿qué te queda? 1 tercio por a la 1 tercio menos 1. ¿Y 1 tercio menos 1 cuánto es? No. Recuerden que yo les había advertido que la derivada de la raíz cuadrada y la derivada de la raíz cúbica no son iguales. La única que ustedes tienen en la tabla es la raíz cuadrada. La raíz cúbica se las enseñé a calcular con la derivada de la potencia. Esto de acá, ¿qué les queda? 1 tercio por a la menos 2 tercios. Si a 1 tercio le restas 1, te queda menos 2 tercios. Que esto sería a 1 tercio por 1 sobre a la 2 tercios. ¿Que cuánto es eso? 1 sobre 3 por la raíz cúbica de a al cuadrado. Igual estas son todas propiedades de las potencias, ¿eh? Pero acuérdense de que no es igual a la de la raíz cuadrada. La de la raíz cuadrada es la única que ustedes tienen en la tabla. A no ser que hayan añadido la forma genérica de la raíz n, la que tiene en la tabla es la raíz cuadrada específicamente. Yo les avisé ese detalle. Pero cualquier raíz ustedes la pueden sacar usando esto. Si es raíz cuarta, ¿qué ponen? En vez de 1 tercio es 1 cuarto. Si es raíz quinta, 1 quinto. Si es a elevado a la 2, esto podía haberlo hecho como 2 tercios también. O sea, podía haberlo hecho. Podía haber agarrado y decir
Bueno, esto como está elevado al cuadrado y la raíz cúbica, puedo generalizarlo y decir que es 2 tercios. Y listo, trabajo con 2 tercios en vez de con 1 tercio. Pero yo preferí no hacerlo para no confundirlos. Fíjense que acá tienen la derivada de la raíz cúbica y acá tienen la derivada del cuadrado. Pero en sí se podría hacer las dos juntas. Eso ya como ustedes vean que les conviene más. ¿En qué parte? La raíz cúbica vos sabés que es una potencia fraccionaria, ¿o no? Ignora la formulita. La formulita ignorala, porque si te cambio la raíz a raíz cuarta vas a tener que razonarlo de vuelta. Es más, yo no les di la fórmula justamente por eso. Acá tenés que aplicar propiedad de las potencias. Vos sabés que una raíz es una potencia fraccionaria. Entonces a partir de ahí podés deducir todo con x a la n. La fórmula creo que era 1 sobre... No la uso hace millones de años. La raíz n de x era 1 sobre n por la raíz n de a la n menos 1, creo. Creo que iba a ser siempre así. Sí, me parece que es esa. Igual yo prefiero que lo hagan usando esto porque supónganse que ustedes querían y agarraban, en vez de agarrar solamente la raíz cúbica, agarraban el cuadrado también. Les quedaba 2 tercios. ¿Y el 2 tercios cómo lo meten con la fórmula? No lo pueden hacer. Tienen que hacerlo sí o sí por potencia fraccionaria. Entonces, para ahorrarse cálculos, ahorrarse fórmulas innecesarias, usen la regla del producto, de la potencia. Que total no es difícil. Bajás el exponente y le restas 1. Nada más. Después tenés que hacer acomodes usando propiedad de la potencia, pero la vimos en la práctica 0, la propiedad de la potencia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay dudas, nos estamos viendo la clase que viene, ya con integrales. Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Pero si no, nos estamos viendo ya el día jueves con integrales. Les recuerdo, para integrales necesito que esto lo entiendan. O sea, todas estas cosas tienen que ya saberse. Porque cuando tengamos que calcular integrales vamos a tener que revertir las derivadas. Y si no saben derivar, como revertir lo que no saben hacer es muy complicado. Así que les recomiendo que se pongan las pilas con estudio de derivadas ahora. Y ya cuando empecemos con integrales van a ver que es fácil si le tomaron la mano. Bien, ¿alguna pregunta más?
Bueno, estimados, nos estamos viendo ya la clase que viene. Igual si tienen dudas, ahora a las 2 hay otra clase. Así que si están haciendo ejercicios y tienen dudas, aprovechen. Bueno, por mi parte, dejamos acá y nos vemos ya, como digo, la clase que viene. Cualquier duda que tengan me pueden mandar a privado sin ningún problema. O por el grupo. Nos vemos, chicos.